la experiencia está siendo algo muy enriquecedor para todo el equipo, porque desde el primer día tenemos toda la sensación de estar haciendo algo más que una peli, ¿no? Creemos que estamos haciendo algo muy especial y acepté porque es una historia es una responsabilidad muy grande que contar. Primero a nivel personal y profesional, porque bueno, era un proyecto que te empujaba a salir de tu zona de confort, de dejar un poquito de lado la comedia y hacer algo diferente. Y sobre todo porque me gustó el reto de poder contar la historia de Ramón, que ya previamente había visto aquel famoso y nombrado Informe Robinson. Y a raíz de conocerle a él, de empezar a conocer la enfermedad y demás, como que esta película me la tomé como una especie incluso de reto personal, ¿no? Por eso, porque todos tenemos la sensación de que esto es algo más que una película, ¿no? Pues sobre todo está siendo muy fluido. A mí me parece muy enriquecedor que el director de la película sea también el guionista, y es que aparte es una persona que ha ido escribiendo el guión durante 2 años, cotejándolo semana a semana con el propio Ramón, ¿no? Entonces a mí eso ya me infunde todos los respetos. Y luego es verdad que al ser una persona que como que es de mi edad, nos parecemos muchísimo también en el sentido del humor, y es verdad que Marcel es un director que tiene una sensibilidad bastante especial, ¿no? Y nos hemos entendido muy bien. Una persona súper abierta, que está abierta a todas las propuestas que le hacemos, tanto a Alessandra como Carra, como yo, como prácticamente todos. Y está siendo una cosa como muy fluida. O sea, está siendo muy sí, está siendo muy fácil rodar con él. Muchísimo porque te resitúa, empiezas a valorar realmente lo que tienes, empiezas a descubrir que hay gente que nace con unas cartas muy complicadas, pero aún así quiere jugarlas, y a lo mejor tú, que tienes un trío de ases, te quejas, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una película que yo creo que nos ha resituado a todos en el equipo. Sobre todo también 4 días que estuvimos rodando en el Instituto Goodman. Fue maravilloso también desde aquí agradecer y aplaudir a todos los figurantes del Instituto Goodman, porque fueron realmente gente afectada de esclerosis, parálisis y demás, que decidieron ofrecerse ellos para hacerlo, y ha sido, yo creo que de los días de rodaje más bonitos que he vivido en mi vida, ¿no? Pues la experiencia maravillosa, porque joder, de 5 pelis que llevo, son 3 que llevo con él. La amistad que tenemos es una cosa como muy auténtica, y luego es muy bonito currar con alguien con el que siempre has hecho comedia, pero desde otro punto. Entonces está siendo muy bonito porque estamos aprendiendo mucho, pero tengo que decir que es el rodaje en el que más nos estamos riendo. Supongo que un rodaje que cuenta una historia que en la gran mayoría de secuencias hay como mucha tensión emocional y demás. Luego cuando cortas, cuando paras para comer, todos los tiempos muertos que hay, nos estamos riendo todo mucho, porque creo que es como más necesario. Y Carra es el Carra 5.0, o sea, no sé si hay más, pero supongo que sí, habrá un 6.0, es maravilloso.